Nuestros compañeros de edición, el informe sobre el paro de mañana. El diálogo nunca se rompió y eso hace más incomprensible el paro, porque el paro es la última instancia. Y el otro problema que tenemos es que no hay consignas claras. Entonces, al día siguiente del paro nos vamos a sentar como hacemos siempre con los dirigentes gremiales y no va a haber una hoja de ruta porque no tienen consignas claras de por qué estamos parando. Voté a Macri porque no quiero más mafias. Y tienen razón, porque esos comportamientos están en los sindicatos. Se derrumba la clase media. Los que pudieron sacar la cabeza trabajosamente de abajo del agua y les costó años, ahora están otra vez con la cabeza debajo del agua y como venimos van a ser muchos más. Entonces hay que parar. Y veo que la gente no llega a fin de mes. La gente no llega a fin de mes. Se podrá haber controlado, como ya he mencionado, ir desacelerando la inflación, pero se ha hecho a costilla del bolsillo de nuestra gente y fundamentalmente eso se ve reflejado en el derrumbe del consumo. El salario de los docentes de todo el país está compuesto por una cuota parte del gobernador de la provincia donde el docente trabaja y otra parte la paga el gobierno nacional, en este caso Macri y Bullrich. Esa parte es la que el gobierno no quiere pagar en todas las provincias. Es la violación justamente al derecho de negociación colectiva, lo que denunciamos, el hecho de que no se haya convocado a la paritaria nacional y una serie de actos que intentan sobornar, intimidar, extorsionar. Tenemos una serie de impedimentos, otra la falta de competitividad en el sector industrial. Están enojados los industriales, yo hablo permanentemente con ellos en el movimiento productivo argentino y en el cúmulo de estas dificultades la pelea no sirve. Para salir de crisis como la nuestra, los países deben, los gobiernos y los que están en oposición deben sentarse y discutir y discutir y discutir. Vengo diciendo hace décadas que el que no sirve, el político que no sirve para buscar consenso, mejor que se dedique a otra cosa. Queremos que nos sigan perjudicando con las políticas económicas que están aplicando, que es de bajar salarios, mientras las tarifas, los precios, los bienes, los servicios suben permanentemente. Lo que nos preocupa es que no hay gobierno para los que tienen la heladera vacía. Por eso le decimos al gobierno, hay que cambiar la política económica. Y el paro mañana lo va a expresar de manera contundente. El paro de mañana es un plebiscito que le dice al gobierno, no se puede gobernar solamente para los ricos. Yasky, que viene hoy a nuestro programa junto con otros gremialistas, dice que no se puede tolerar la extorsión del gobierno, el ataque del gobierno. Él se pregunta, Iván, ¿qué ha movido a Mauricio Macri y a su gente a actuar de esta forma frente a un paro que está en la Constitución, que se veía venir, que es pedido por los trabajadores, que fue resistido hasta donde se pudo por la propia cúpula de la CGT, que bastantes palos recibió de los trabajadores y de una parte del periodismo porque no convocaba a este paro? Pronunciarse de esta forma me parece que es hasta inmerecido para los propios sindicalistas que quisieron jugar con demasiada cautela toda esta historia. A ver, para mí hay dos cosas, Víctor Hugo, aquí. Una es que cuando uno es Estado y no es oposición, cuando uno es oficialismo y no es oposición, la tentación que tiene en general es que las medidas de fuerza que se hacen en contra de ese Estado es de legitimarla, es decir, que no hay argumentos para hacerlo y eligen un recorte, en este caso de los datos de la economía, que le sirve al gobierno para manifestar eso. Para mí el punto central es ese, y el otro, que se corre un poquito pero no demasiado, es que Macri está decidido a polarizar electoralmente este año y esto es parte de esa estrategia. Desconocer este paro, desconocer lo que va a ocurrir mañana, es desconocer lo que vive gran parte de los que habitan en la República Argentina. Es un paro con un consenso por parte de las cúpulas sindicales total y mucha adhesión también de los trabajadores. Desconocer este paro es además hipócrita. Uno dice esta palabra y dice, uy, qué fuerte suena. Es cínico, caramba, peor. Bueno, ¿por qué lo decimos? Porque ayer nomás, no hace 20 años, Macri se manifestaba a favor del paro de los trabajadores, ¿o no? ¿Apoya el paro de Moyano? Es un derecho constitucional
Pero lo que queda claro para mí es que es un llamado de alerta al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es un llamado a que recupere la humildad, que su gobierno abandone la soberbia y esa imposibilidad de escuchar, de dialogar, de tratar de no pensar siempre que son los dueños de la única verdad, empezando en esa humildad por reconocer que el problema de fondo que se está discutiendo en este paro es la inflación. Ya hace años que vengo diciendo, cuidado con la inflación. O sea, aquellos que tenemos algunas canas, ya la vivimos en la inflación y sabemos lo perversa que es, lo que divide, que hace confrontar, que corrompe la sociedad, porque no sabemos cuánto vale cada cosa. Replicó el presidente esta declaración que había hecho cuando era jefe de gobierno porteño en la red social Twitter. Vamos a ver qué decía Mauricio Macri cuando se habían desarrollado algunas de las medidas de fuerza que con toda legitimidad había hecho la Confederación General del Trabajo. Recordemos también que en ese momento también era deslegitimada por el gobierno de turno la medida de fuerza de Hugo Antonio Moyano. El paro y la movilización convocadas para el próximo miércoles son un llamado de atención para la presidenta. Creo, Víctor Hugo, que esto, no por hacer una autocita que me da pudor, pero conversando algo que decíamos recién, es la gran diferencia de cuando alguien es oposición a nivel nacional y cuando es Estado. Podríamos citar, si se quiere, hasta el teorema de Baglini, pero hay una cuestión de responsabilidad que la oposición en Argentina no la tiene cuando es oposición y le ocurre cuando tiene que administrar los recursos del Estado. Últimamente muchos utilizan las redes sociales para comunicar sus ideas y sus pensamientos. Rogelio Frigerio también se expresó a través de esta red social. Y ahí lo vamos a leer, lo que puso. Los trabajadores adoptaron el paro porque es la única forma que encontraron para despertar a un gobierno que niega los problemas. Bueno, esto lo está diciendo Frigerio también en el 2012, es decir, totalmente a favor del paro. Miren ustedes cuáles son los conceptos que despliega. Ahora sí que podemos leer. Es un reclamo legítimo, este falso modelo nacional y popular. Se olvida que con la inflación termina perjudicando a las personas con menos recursos. Laura Alonso, mucho menos importante, por cierto, en toda esta historia también se hacía sentir con la expresión y siguen descalificando el paro, la hipocresía, la hiprogresía, decía, una máquina de perder votos y siguen descalificando el paro, es decir, completamente a favor del paro. Esto viene a cuento de que ahora, después de esto que acabamos de ver, parece altamente injustificable que Macri diga en estos días lo que dice del paro, lo que dice de los líderes sindicales. Y hubo muchos mensajes de apoyo el fin de semana. Yo veía los carteles, pero hubo uno que resume muchas cosas que se expresaban, que decía, voté a Macri porque no quiero más mafias. Y tienen razón, porque esos comportamientos están en los sindicatos, están en las empresas, están en la política, están en la justicia. Por suerte, son minoría, pero tenemos que combatirlo, porque no podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país y con el derecho a poner palos en la rueda sistemáticamente. Quiero decirle a los argentinos, hoy, con más convicción que nunca, que voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. Y hay que trabajar sábados y domingos y hay que hacerlo de una forma más flexible para aquellos que quieran trabajar. Acá nadie obliga a trabajar al que no quiere. Es una cosa increíble lo de Macri. Está diciendo en la cara mafioso y después dice yo respeto al sindicalista que estaba sentado allí. O sea, está tratando de mafiosos, es decir, ahora son mafiosos. Cuando él los apoyaba para que hicieran un paro por ganancias, Iván, que este era el motivo del paro que ellos aprobaban, por ganancias. No había despidos, no había desocupación en los números tremendos que hay hoy. No teníamos la pobreza que se registra dramáticamente en estos momentos. Y ellos estaban muy a favor del paro, les parecía que era formidable. Ahora los mismos son unos mafiosos,
por hacer este paro. Sí, tan es así que yo me acuerdo, Víctor Hugo, de haber discutido mucho públicamente, con total honestidad ideológica o política, con Pablo Micheli. Yo le decía, ¿por qué cuando hacen un paro, en lugar de plantear la discusión de impuesto a las ganancias, no plantean el trabajo informal, que era encima del 30%, creo que era en el 2012, cuando estaba esta medida de fuerza que apoyaba el PRO cuando era oposición? Y recuerdo muy claramente que el fastidio que me genera a mí era que no se pusiera en agenda la economía informal, el trabajo informal. Bueno, era ganancias. Hoy en día la demanda, lejos de sofisticarse, retrocedió porque, como decía Víctor Hugo, se está reclamando por niveles de pobreza y pedido de empleo. Macri y Frigerio, lo veíamos recién, analizaban e interpretaban que el trasfondo de esa manifestación del 2012, a partir del pedido de subir el mínimo no imponible o directamente que desapareciera, era la inflación. Yo no sé ahora qué interpretación van a hacer, porque la consigna del día de mañana es algo que afecta no solamente a los asalariados, sino también a aquellos que no tienen trabajo. Hemos elegido a los mismos protagonistas para que quede muy claro, Macri versus Macri. Macri diciendo está muy bien el paro y es un llamado de atención para la presidenta, y etcétera, etcétera. Macri que ahora dice son unos mafiosos y tenemos que combatir y tenemos que estigmatizarlos, podría agregar. Frigerio, que decía el paro para tomar nota de lo que sucede, para que tome conciencia el gobierno. Pero ahora, ¿qué dice? El diálogo nunca se rompió y eso hace más incomprensible el paro, porque el paro es la última instancia. Y el otro problema que tenemos es que no hay consignas claras. Entonces, al día siguiente del paro nos vamos a sentar como hacemos siempre con los dirigentes gremiales y no va a haber una hoja de ruta, porque no tienen consignas claras de por qué estamos parando. Pero me sí. En el pasado, muchas veces en kirchnerismo paraban por el tema de ganancias. Bueno, eso lo resolvimos a fines del año pasado. Pero parcialmente. Así que, bueno, está bien, pero sí, ahí había por lo menos una consigna. Hoy no tenemos consignas para trabajar precisamente después del día del paro. El único que podría llamarse coherente históricamente en cuanto a lo que es el apellido Triaca podría ser el ministro de Trabajo, cuando dice lo suyo respecto a lo mal que está el paro de mañana. También avalando, por supuesto, la expresión incalificable del presidente de convertir en mafiosos a aquellos que eran un encanto cuando hacían el paro contra el otro gobierno. Que el proceso de movilización que hizo la CGT, que después terminó, digamos, la verdad de una manera lamentable, con unas expresiones de mucha violencia y demás, y el paro no corresponden al diagnóstico que está pasando hoy la sociedad. Nosotros no dejamos de decir, hubo momentos de mucha dificultad el año pasado, pero en esos momentos de mayor dificultad es donde nos pusimos de acuerdo para que tengamos la reparación histórica a los jubilados. 2 millones de jubilados ahora pueden dejar de ir a litigar a los juzgados para poder recibir lo que les corresponde. Pudimos resolver el mínimo no imponible de ganancias y arreglar el problema de las escalas de ganancias que hacía muchos años no lo habían resuelto las gestiones anteriores, de los cuales muchos de esos dirigentes sindicales no decían nada. Hay algunos sectores que son más bien representaciones políticas más que gremiales, digamos. Hay algunos que se ponen más el sombrero de dirigente político que el dirigente gremial. Lo más sorprendente, Víctor Hugo, del Ministerio de Trabajo, concretamente de las cifras que difunde, es que cuenta como creación de empleo genuino a los monotributistas. Por eso las cifras que difunde en general la cartera que comanda Jorge Triaca dice que el empleo, que no hubo tantos despidos, porque cuenta y empareja a quienes cayeron del empleo formal al informal y accedieron al monotributo. Creo que ahí hay un punto para entender cómo el gobierno nacional tiene en agenda dos cosas. Primero, ¿qué entiende por trabajo genuino? Sí, y podemos irnos más allá, por clase obrera. Y segundo, esta lógica de reconversión productiva que le está instando a hacer el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción a algunas empresas que están con muchas dificultades. Claramente los gremios ven otra realidad de la que plantea Triaca. Él hace hincapié en que ahora la situación del país está mucho mejor, que el año pasado se atravesaron algunos momentos un poco más complejos, pero evidentemente hoy el trabajador y quienes terminen acompañando el paro de mañana, lo que sienten en el día a día, en su casa, en su hogar, en el momento de ir al supermercado, es otra realidad.